Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Si podemos abrir la Biblia en primera de Samuel 15 del 13 al 14. La palabra de hoy es los frutos de la desobediencia. Amén. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas a este que yo oigo con mis oídos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos das, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar, aprender de tu palabra, tener crecimiento diario en ti, Señor. Te pedimos, como siempre, Señor, danos ese discernimiento de palabras, sobre todo el entendimiento de saber, Señor, y el guiarnos por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que no están cerca de nosotros, Señor, los que están en nuestros países, Padre Santo. Así mismo te pido por los pastores, Señor, bendice su casa, su hogar, su familia, Señor. Que todo lo que emprendan, Señor, sea bendito por tu palabra, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Veamos aquí. Cuando Dios exaltó o sacó a Saúl es para que sea rey de los judíos, y Samuel fue el que en ese tiempo fue el profeta. Vemos algo, cuando Dios mandó a Samuel a que destruya un pueblo, Saúl fue y destruyó al pueblo, pero cometió el error de no hacer caso a lo que Dios decía. En la palabra de Dios dice: y vino Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú. Vamos viendo punto a punto. Primeramente dice, Saúl le dijo a Samuel: bendito seas tú de Jehová, le está diciendo a Samuel. Yo he cumplido la palabra de Jehová, que fue de destruir a los amalecitas. Samuel entonces le dijo: pues, ¿cuál es el balido de ovejas y bramido de vacas que en este que yo oigo en mis oídos? Cuando Samuel estaba llegando, ya había el sonido de los animales, de las vacas que Saúl había venido trayendo desde cuando destruyó el pueblo de Amalek. ¿Pero por qué? Porque Dios dice: destruye todo. Pero no, él hizo caso a lo que él quería y se vino trayendo lo mejor, lo que más le interesa. Amén. Entonces vamos a la desobediencia ante Dios. Vamos a primera de Samuel 15, del 15 al 16. Estamos en el mismo de Samuel 15, ¿no? Para que nos sigan, vamos corriendo en esa misma hoja, sería 15, 16. Y Saúl respondió de Amalek: los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Vemos en la palabra de Dios que Saúl no toma responsabilidad de sus acciones. Pone que el pueblo decidió. Pero entendamos algo: si él es el rey, ¿cómo dejó que el pueblo decida? Entonces sabía que había incumplido la ley de Dios. Sabía que no había hecho lo que Dios le había mandado. Pero más fácil es inculpar a los demás, no tomarse la responsabilidad del pecado. Si vemos también en Génesis, en Adán y Eva,
cuando Dios le dice a Adán, y dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a ver también a Adán aquí, Adán y Eva. Adán también no toma responsabilidad de lo que comió, dice, la que tú me diste. ¿Por qué el ser humano evita el confrontamiento? Porque es más fácil culpar a los demás de los pecados que cometemos. A veces vemos que también parte de la situación es porque no tenemos la credibilidad en Dios de saber si estamos haciendo lo correcto o no. Y por si las dudas, culpa al que está al lado. Entonces, por eso vemos que en Dios fácil es mandar la culpa a los demás y no actuar, porque si Dios quiere que confrontemos nuestro pecado, que entendamos que si pecamos ante Dios tenemos arrepentimiento, pero no podemos seguir buscando culpables para que los otros tomen culpa sobre nuestras acciones. Amén. Hace muchos años mi papá falleció. Entonces mi papá tenía una vida normal, entre comillas, con mi mamá, mi familia, todo bien. Pero al final mi papá cometió el error de tener un adulterio, tener un hijo fuera del matrimonio. Mi papá al tomar esa decisión siempre le culpaba a mi mamá que ella fue la responsable de que él tomara esa decisión. Porque mi mamá le reclamó, le dijo, pero ¿por qué hiciste eso? No, porque tú me empujaste, porque en mi casa no tenía la paz que necesitaba. Entonces, al ver pasar el tiempo y a ver las circunstancias ahora de lo que pasaron, uno de niño no lo entiende. Pero es más fácil de mi papá es decir, yo no tengo la culpa la tienes tú, porque mis acciones corresponden a lo que pasó en mi hogar. Entonces vemos que las acciones que cometemos en el pasado, en el futuro nos van a dar frutos. Si hicimos para mal, vamos a hacerlo para mal. Se arma un nuevo hogar. Yo tengo un nuevo hermano que no sé dónde está. Supuestamente tiene mi edad. Que nunca sé dónde está o en qué parte está. Entonces a veces las decisiones incorrectas que tomamos, uno dice, bueno, yo lo hago y pasará lo que tenga que pasar. No, tal vez una familia está uniéndose sin papá o sin hermanos. Entonces por eso Dios nos llama a confrontar la situación. No pongamos la culpa en los demás. Actuemos con responsabilidad sobre la palabra de Dios. Por eso Dios nos manda a caminar con Él. Porque cuando empezamos a enderezar nuestro camino, los caminos de Dios, Dios nos está alertando de las situaciones que pueden pasar en el futuro. Entonces, ¿qué más es vivir bajo el dominio de Dios y la palabra de Dios? Amén. Si podemos ir en primera de Samuel 15, vamos en el mismo 15, del 17 al 19, seguimos con Saúl y Samuel. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en la misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Mire primeramente, aquí dice, y Samuel le dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Vemos de dónde empezó Saúl, de dónde Dios sacó a Saúl. Amén. Vemos en Samuel 21, a continuación dice, Saúl respondió y le dijo, no soy yo hijo de Benjamín, está hablando Saúl a Samuel, antes de ser ungido como rey. Dice, no soy yo hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña de Israel, y mi familia no es una de las pequeñas de todas las familias de las tribus de Benjamín, porque pues me has dicho cosas semejantes. Si vemos aquí la credibilidad de Saúl, no estaba en las alturas, o sea, no decía, bueno, yo voy a ser rey y voy a gobernar sobre Israel. Decía, yo no tengo la capacidad, tal vez la apariencia del físico lo tenga, pero aquí mismo él no tiene la seguridad de ser un rey. Entonces, lo que primero vemos en el paso de Dios, cuando tú te unes a convertirte en los caminos de Dios, te da la seguridad, te da la confidebilidad, perdón, se me cruza la palabra. No sé si han visto ayer recién comentando con el pastor la otra semana, digo, pastor, cuando uno camina en Cristo, uno anda derechito, uno saca pecho como tipo Maradona. Saca pecho, está feliz porque uno levanta los ojos ante Dios, dice gracias por la obra de Dios, sigo caminando de frente. Y a veces vemos que en el pecado, si ustedes asumen, la mayoría que tiene pecado, vive en pecado, está acabado. Entonces así mismo era Saúl. Saúl vivía en pecado y tenía que estar siempre bajado a la cabeza, no le miraba a los ojos a nadie. Entonces Dios le sacó de donde es a ser rey de Israel.
A veces mismo vemos del transcurso de nuestros días. Yo sé que especialmente Dios me pone a mí como testimonio y me ha puesto acá, gloria a Dios. Todo lo que vas creciendo, el carácter que Dios te pone en ti te da la seguridad de hablar ante los demás. Yo siempre comentaba que todo lo que tengo se lo doy a Dios. Y no es porque yo quería, sino porque Dios en su voluntad así lo quiso. Cada vez que teníamos un grupo de personas aquí que querían que el pastor decía, pasen al frente, nadie quería pasar. Todos tienen temor a hablar aquí. Yo también tenía temor a hablar aquí. Y el pastor decía, es tiempo, Dios te llama. Tú puedes decir, no, yo me siento y espero. Yo recibo la palabra, me alimento y me voy a mi casa. Pero cada vez que yo decía también lo mismo, decía, no, güey, Dios te está llamando, no te está llamando un pastor, te está llamando Dios. Pero cuando Dios te pasa acá, te da la seguridad. Ahí yo no podía hablar. A los primeros días de caminar en los caminos de Dios, el pastor nos mandaba a hablar a nosotros antes que viniera Cristian y no me salía ni una palabra y me ponía rojo. Entonces me quedaban viendo, así como ustedes me quedan viendo a mí, así me quedaban viendo todo el tiempo. Y no sabía qué decir. Y el pastor era el que me empujaba, me empujaba. Entonces el ver que el pastor decía, y Dios dice en su palabra que la seguridad viene de Él, no viene de ti. Lo que tú hablas no eres lo que tú eres porque el Espíritu Santo está en ti. Yo decía, ¿cómo tienes esa seguridad las personas? Se paraban, se sentaban hermanos que ya no están aquí, venían y declaraban gloria a Dios con una alegría, con gozo, con seguridad. Yo decía, no me sale ni una palabra a mí, y ellos cómo lo hacen. Entonces entiendes que el caminar con Cristo te da el carácter de Dios. Te da el carácter para enfrentar la situación. Y no solo en el púlpito o cuando te toque o cuando te llame Dios. Es saber que en cada circunstancia que vas a tener conflicto, Dios te dice, tú tienes la seguridad. Te tomas las decisiones correctas ante mí. Cuando tú tomas las decisiones correctas ante Dios, tú no vas a caer en pecado. Entonces es lo que es la claridad de Dios. Es no solo pararse al frente y ver como dice, un personaje derecho, sino saber que detrás de ti Dios está empujándote. Pero lo que pasa es que tenemos que empujarnos. Yo siempre he dicho que el Espíritu Santo te da la seguridad, pero en la carne es débil. La carne no quiere hacer nada. La carne no quiere congregarse. La carne quiere ahorita ir a dormir, pegarse en las cobijas, ver un partido de fútbol entre Colombia y Ecuador o Perú. No está sentado, está bien. Pero ahí vamos viendo lo que hace Dios. Dios dice, mira, si le das de comer a la carne, ¿qué va a pasar? La carne se alimenta, pero el espíritu, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Pero cada vez que declaras, dicen, tengo sueño, tengo pereza, me coge la lluvia, yo me quedo afuera, me voy a mojar. No importa, porque le voy a dar gloria a Dios por lo que yo tengo. Si me moje, no me moje, llegue o no llegue, pero quiero recibir esa palabra que tiene para mí. Amén. Si continuamos en Primera de Samuel, vamos al 15, del 20 al 21. Y Saúl le respondió, continuamos con Saúl, respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me había enviado. Y he traído a Agag, rey de Amalek. Vemos otra falta de aquí. Él no dijo, destruye todo, pero el que vino trayendo al rey. En la antigüedad, cuando alguien destruía un pueblo, si traía al rey amarrado, ¿qué pasaba? La mayoría del pueblo entendía que era alguien poderoso, que vino atrapado al rey y lo está caminando por medio del pueblo. Entonces, ¿qué quería aquí Saúl? Quería verse como que yo por mi fuerza lo hice. O sea, yo destruí el pueblo y mira al rey cómo le vengo arrastrando. Y ahí estamos, una versión más. Porque Dios dijo, destruye todo. No dijo, tráete al rey. ¿Y qué hizo Saúl? Quiso traerlo al rey para que el pueblo glorificara a Saúl, no a Dios. Amén. Y dice, y he destruido a los amalecitas, hablando Saúl a Samuel, mas el pueblo tomó el botín. Vuelve a decir lo mismo. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová. Miren lo que es esto. A veces también lo que el pecado causa. Dice que Saúl, aparte de que la culpa no fue de él, la culpa fue también que todo lo que iban a traer era para dar a Dios. O sea, mira, como para que Dios diga, no, pero qué buena idea, yo no tenía esa idea de venir trayendo vacas para que te haga sacrificio, nada. Entonces él dijo, bueno, yo me salvo del problema, pero también en parte le doy a Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Es parte de un pecado para honrar a Dios. Y Dios no va a aceptar el pecado como honra. A veces decimos que el robo y el justificar, que
pero ¿qué parte será para la obra de Dios? Comentaba un pastor que decía que una persona se fue a donde el pastor terminó el culto y se fue al pastor y dijo, pastor, necesito de usted algo. Y el pastor fue y escuchó al hermano. Dijo, ¿sabe que voy a recibir una herencia? Pero necesito que usted ore por mí para que esa herencia me sea dada. Porque hay mucho conflicto, porque hay muchos herederos que están peleando por esa herencia, pero la herencia es grande. Entonces necesito que usted ore por mí. ¿Pero qué pasó? Él dice, ok, yo oro por ti. Dice, porque pastor, mire, esto va a ser importante. Yo creo que esto le va a interesar, pastor. Le dice, ok, dígame. Cuando yo reciba esa herencia, el 50% de esa herencia va a la iglesia. Entonces dice el pastor, wow, entre mí para negocios es bueno porque ya entra la obra de Dios. El pastor se reía, no, dice, no, güey, espérate, entendamos de esto. Le pregunta a esta persona, ¿tú estás diezmando ahora? No. ¿Estás ofrendando ahora? Él dice, ¿cómo voy a ofrendar como diezmo si no tengo? Por eso estoy orando para que me dé la herencia. Entonces este pastor le decía a la persona, ok, espérate algo. ¿Cómo crees tú que ahora que no tienes, no puedes diezmar, cómo vas a hacer cuando tengas si vas a diezmar? Eso no es así. Eso no es que cuando yo tenga diezmo y cuando tenga dinero pago, porque ahorita no tengo. Entonces él dice, este pastor le dijo, no, regresa. Pide a Dios perdón. Porque vemos algo. A veces es más fácil decir cuando el banco tiene 3, 5 ceros en la cuenta de banco y el pastor dice, vamos a diezmar de ofrenda y uno ya está en fila, ya con el sobre aquí. Se llena. Yo les comentaba eso también hace unos años. Bendito Dios, la compañía fue creciendo y gracias a Dios el ingreso aumentó. La cuenta aumentó, los ceros aumentaron. Y yo no venía, yo decía, pastor, vamos a ofrendar. Yo, pero aquí feliz, Dios mío, tiempo que se complican, vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Pero la cuenta fue bajando el cero. Ya se queda un cero, menos cero, ya ahorita está menos cero. Y ahora Dios me dice, mira, ok, fácil es verte a ti, yo venía alzando el sobre. Pero ahora que no hay. Ahora que no hay es donde Dios te pone en prueba. O sea, hasta donde no hay, empecé a hacer compromiso con Dios. Desde donde no haya, yo voy a poner. No sé si la semana vendrá el trabajo. No sé si habrá cómo pagar. Cuando tú tienes un compromiso con Dios y que pones de eso, yo lo pongo de esta forma. Medio indiferentemente yo le pongo esto es como parte de una deuda que tengo con Dios. Que tengo que poner mi ofrenda y diezmo y ya está ahí. Es parte como que yo tengo algo en mi casa que yo me lo compré de por vida y eso va a quedar ahí. Entonces, cuando tú tienes ese compromiso con Dios, llueva, truene, relampaguee, esto va a estar para Dios. Y yo lo que haces, ¿tú qué haces? Pones la carga en Dios. Dices, Señor, yo voy a entregar lo que es tuyo, porque yo sé que tú me vas a dar más. Entonces, hasta ahora, donde yo he caminado después que mis ceros se fueron en cero, veo que Dios no me deja. En mi mesa ha habido pan, en mi casa ha habido fortaleza y salud, y sobre todo unión en Cristo Jesús. Entonces, ahí vas viendo el caminar con Cristo. Ahí va viendo Dios lo que nos pone en prueba. Y así mismo Dios te va a poner en más. Pero primero quiere verte en lo menos para así exaltar a Dios. Amén. Continuemos. En primera de Samuel 15, del 22 al 23, seguimos con la historia de Saúl y Samuel. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención por la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idólatras la obsesión, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también se ha desechado para que no seas rey. A veces vemos lo que es esto. Si vemos que Saúl fue exaltado como rey, pero va a la decadencia como rey de Saúl, como Saúl como rey de, porque Dios dice, por haber desobedecido, se te va a quitar el reinado. A veces el caminar en Cristo es también no solo poner la Biblia debajo del brazo. Como algunos decían, Biblia, ahora, ¿cómo es? Cristianos de sobaco. Porque más fácil es coger yo la Biblia y andar por todo el día con mi Biblia así, caminando por ahí para que me diga, wow,
Dios le puso y le exaltó para que esté acá, sea diácono de esa iglesia. Y mira, Giovanni anda con la Biblia como que no le suelta ni para que le coja el viento. Pero Dios dice que más se agrada en las acciones que en las palabras. Cuando a veces en nuestra propia familia inculcamos esta relación con Dios, donde primero se exalta a Dios que la palabra. Recientemente había hablado con mi hijo, los que no conocen a Emil. Recién había hablado con él. Yo digo, qué mejor testimonio que cuando tú puedes guiar a tu hijo en los caminos de Dios y tienes la autoridad que solo Dios te da. El caminar, que tu caminar en Cristo se vea tanto en la casa como fuera de la casa. Porque vemos ahora que la juventud en sí está difícil la situación en este país. No es que la juventud está recta, uno tiene que ir enderezando en los caminos de Dios. Yo digo, cuando mis hijos son pequeños, los problemas son chiquitos. Yo veo a Stephanie chiquita y uno le dice, esto no, esto sí, esto no, está perfecto. ¿Y ahora qué pasa cuando ya tienen 17, 18 años? ¿Qué pasa? Uno fue joven también, no esperaba también que le digan todas esas cosas. Pero ahora el problema es que antes, por lo menos en la economía, decían, no se van a meter ningún problema porque la economía está en el... Como saben, en los países no es que uno tiene millones ni nada, casi no. En los países uno no trabaja el diario para mantenerse el diario. Entonces, sí, como yo digo en mi país, ¿no? En Ecuador, en el ámbito donde yo crecí, lo que se viviera para trabajar y comer. Hasta para darse un vicio, malos gustos, no había dinero. Entonces, hasta por pobreza nadie se metía en vicio ni en problemas. Pero acá sí se abren las puertas para todo. Aquí tienes dinero hasta para comprar y regalar o malgastar. Entonces yo había hablado con mi hijo porque la situación afuera está difícil. Entonces yo digo, mira, ahora en sí la decisión va a ser tuya, ya no mía. Porque mi caminar contigo fue hasta los 18 años. No quiere decir que me voy a alejar de ti. Ya tengo que ver de otra forma, con otros ojos tu vida. Déjate la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones que a ti te van a afectar, no a mí. Pero cuando tú vas con esa prioridad ante tu hijo y dices, mira, yo caminé con Cristo, yo me tuve que amarrar los pantalones, lo dicen algunos, para no cometer errores y tratar de caminar, no perfecto, solo Dios es perfecto, caminar en Dios. Pero cuando Él me entiende, me dice, sí, yo sé que tú has caminado, yo sé que tú lo que me hablas es verdad. Uno se siente esa satisfacción de decir, wow, gracias Dios, porque solo tú eres glorificado, porque por mí no hubiera hecho lo que tengo ahora. Entonces, el verle y escuchar a mi hijo que me abre los oídos para escucharme, para mí es una bendición, porque ahora no muchos escuchan. Entonces, eso es lo que pasó con Saúl. Después de haberle dado el reinado y empezó a desobedecer a Dios, se le fue quitado el reino. Asimismo, nosotros cuando caminamos en los caminos de Cristo somos padres y tenemos la autoridad de nuestros hijos, decir, esto no está porque yo no lo hago, no, porque yo sirvo a Dios. Y Dios me dice que esto está mal. Y tú tienes la autoridad como tipo Saúl de ser rey, de ser reinado en tu hogar. Y no solo afuera, porque afuera uno puede verse santo, como yo le dije. Afuera todo le ve y dice, Giovanni, sonríe a todo el mundo, saluda a todo el mundo, pero afuera, adentro es un problema y medio. Los hijos no le respetan, su esposa no le quiere, pasa peleando todo el tiempo, grita con el vecino. Entonces, no, wait, ok, dice lo que es aquí, Giovanni, es allá. ¿Pero por qué? Porque Dios está en él. Ahora, para que Giovanni tenga comunión con Dios, tiene que someterse. Esa es la cuestión de nosotros, el querernos someter. Esa es la lucha. Porque a veces estamos entre el lado de Satanás y el lado de Dios. No quiere quedarse mal con Satanás porque quiere su libertad, su pasarse bien, sus fiestitas, y no, pero tampoco quiere mal con Dios, entonces voy a la iglesia. Entonces Dios dice que no quiere a los tibios. Esa es realidad. O sea, yo me pongo en el mismo lugar que se ponen ustedes. No es que un día al otro vi y me puse santo y me puse al frente y voy a escuchar, no. La lucha mía es igual que ustedes. Antes de conocer los caminos de Dios, no quería entrar a la iglesia. Porque en mi iglesia me iban a decir, no tomes, no bailes, no fumes, no corras, no saltes, no brinques. Y para que me estén diciendo esa cosa, yo no voy a ir allá. La persona que había orado por mí anteriormente, antes de Angie, se fue a la iglesia y no quise irse a la iglesia en ese tiempo. Yo sé las luchas que cada uno de nosotros tenemos. Pero también entendí cuando Dios te llama, te llama. Dios dice, yo tocaré y tú abrirás. No dice, yo tocaré y ve cuando puedas, abres. Cuando yo decidí en el caminar con Cristo, dice, desde aquí no me muevo.
Porque ya vi cómo viví antes y no quiero regresar a mi vida de antes. Yo comentaba a mi hijo mismo hablando del tema de la situación. Decía, mira, yo he cometido errores de mi juventud. Perfecto no he sido. Dios me ha sanado por la gloria de Dios, me ha traído a los caminos de Él. Pero he visto las personas que estaban conmigo en mi tiempo, tristemente y penamente, están en lo mismo que antes hacían y siguen igual. Hace unos años, un año, 2 años, regresé a la esquina donde yo iba a la construcción y me paraba en una esquina, nos recogían y tenía un grupo de amistades. Pues esos tipos de amistades empezaron a hacer cosas, a tomar y todo eso tipo del mundo, ¿no? Hasta que gracias a Dios, Dios me sacó de allá. Decidí moverme y empezar una nueva vida en Cristo y no regresar. Pero justo fui a comprar algo ahí, no me acuerdo qué. Me pasé en esa esquina y ellos estaban ahí. Y al verme a mí regresar, con la gloria de Dios, con mi van de construcción, que recién, gracias a Dios, la tengo, o mi camioneta, llego y me dice, wow, ¿tú trabajas para alguien? Y digo, no, es mi compañía. ¿Y eso cómo es eso? Yo digo, empecé, primero camino en Dios, Dios me abrió, bla, 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 y me fue guiando por los caminos. Pero no con altivez, porque saben quién yo era. Yo le pregunto, ¿qué estás haciendo tú? Estaban con el mismo empleador y en el mismo vicio. Digo, tú ya tienes la misma edad mía, que yo voy a los 50. No, yo estoy 50, más joven. 50. Ellos también tienen 50. Digo, ¿qué estás esperando? ¿Que llegues a los 70 para que te des cuenta que tu vida ya no sirve para nada? Y ellos me dicen, no, es que ya estoy así, voy a terminar así. O sea, el Dios me muestra así tan tangiblemente, Giovanni, mira de donde tú estabas a donde estás ahora. Ellos no tienen familia, viven solteros, 50 años. No es que juzgo lo que ellos hacen, pero Dios te da el reflejo de lo que tú eras y dónde hubieras terminado a lo que tú eres y dónde estás ahora. Entonces, el permitirme Dios ver eso es para darle gloria a Él. Porque si no, hubiera estado igual como ellos. Entonces decidió sacarme de la inmundicia para traerme a la luz admirable. Amén. Si vemos en primera de Samuel 15, del 22 al 23, vamos a continuar con Saúl. Esta palabra fue dada en el servicio de la semana que estamos estudiando, el servicio público, y me llamó mucho la atención. Dios permitió que se continuara con esta. Y dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y de tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para adorar a Jehová. Y Samuel respondió, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado como rey sobre Israel. Vemos ahora que cuando uno hace ya daña todo por completo, busca siempre la forma de arrepentirse para que todo vuelva a la normalidad. Hace mucho tiempo, una pareja que conocí en el transcurrir de esta iglesia hace años, había una pareja que tenía conflicto. Él maltrataba mucho a la esposa, no físicamente, verbalmente. Entonces yo no entendía por qué era esto. Decía porque ella es así, porque es asado, y era un conflicto diario, pero era a la misma vez amor. No sé si me entiendan, no sé si la pareja vivió con ese lenguaje. Entonces tú eres inútil y tú no llegas tarde, tú llegas pronto, me haces esto, me haces el otro, que tú eres así, que tú eres... Y yo entre mí, y yo le veía a la persona, digo, no, la mujer hace lo que está en los caminos, pero este muchacho tiene que cambiar su carácter. Hasta que al final del tiempo ella decidió y se mudó. Dijo, me voy a divorciar porque esto ya no es así. Aunque Dios en sí no conlleva el divorcio. Pero entendemos que tarde o temprano lo que Dios te manda a cuidar como brazo más frágil, por eso la palabra dice brazo más frágil. No es porque sea débil y le duela todo, no. Frágil es en el sentido de que tienes que tratarle con cuidado. Cuando entiendes que tú no estás apropiada para esta persona, no le estás tratando con cuidado, tarde o temprano esa persona buscará a alguien que le cuide y le trate como es. Y después uno tiene el conflicto como pareja, dice, es que no me entiende. No es que no me entienda. Tú tienes que entender, la relación de Dios te manda a hacer es paso más frágil. Para nosotros nos dio la autoridad como sacerdotes del hogar, pero antes tenemos que someternos a Dios.
Si no nos sometemos a Dios, ¿cómo vamos a someter a nuestra esposa a nosotros? Porque cuando yo me someto a Dios, dice esto, tienes que bajarle el nivel, porque yo estoy a cargo y yo me bajo. Y mi esposa se va a someter a mí. Pero si yo no me someto a Dios y hago lo que yo quiera, a mi modo, y tú sí, tú sométete. Dios te dice que tienes que hacer eso, tú tienes que someterte. Tienes que ser sumisa. No. Por eso mismo vemos el caminar. Que a veces como Saúl, ya estaba todo destruido, ya lo acabó y quiso arrepentirse. Y es fácil decir, bueno, me arrepiento, ahora sí quiero unir de nuevo a la familia. No. Dios te da oportunidades. Pero a veces Dios dice que hasta aquí llegó. Hasta aquí tú desechaste mi palabra. Y serás olvidado como rey de Israel. Amén. Vamos a Juan 3, 20, 21. Porque todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz para que sea manifiesto que las obras son hechas en Dios. La palabra es clara. ¿Qué pasa? Que a veces andamos en pecado. Yo dije, la luz de nosotros se apaga. No sé, a mí me pasó hace unos años también. Un día estaba yendo a trabajar en un día ordinario, normal, y había un techo que estaba en una casa como un building de apartamentos. Yo me bajé de mi carro y vi un celular. Ahí. Un iPhone en ese tiempo, creo que era el 4, 5, bueno, en ese tiempo iPhone. Ahí. Yo veo, digo, bueno, si hay alguien, es obvio, le voy a decir, señora, se le cayó nada, pero no había nadie. Entonces yo cogí el celular. Bueno, me llevo el celular, me subí al techo a trabajar y veo que una señora llegó a buscar su celular porque empezaba a buscar por los carros. En ese tiempo recién andaba caminando con Dios. Entonces dije, bajo, le doy o me quedo con el celular. La señora no sabe que yo cogí. Yo necesito celular. Y me daba un cargo de conciencia. El Espíritu Santo trabajaba en ti y dice, no, ve, devuélvele. Yo luchaba, no, pero es que yo necesito celular. La señora igual pide garantía. Sabes que en ese tiempo había seguridad de celulares, que se te pedían, te daban otro y bla. Y mi lucha era constante entre el mal y el bien. Satanás me jalaba para este lado y Dios me jalaba para este lado. Y así andaba luchando yo también en los caminos de Dios. Yo dije, se va, bajo, no. Pero así es que digo, no deje de trabajar. Creo que una hora me quedé entre voy y no voy. Y la gente me queda viendo, ¿vas a trabajar o no vas a trabajar? Yo, no, nadie sabía el problema, más solo yo. Pero me quedé con el celular. La señora se fue, metí el celular a la casa, llegué a la casa y lo iba a aprender para utilizarlo y no pude. Se quedó el celular, yo necesitaba el celular, se quedó el celular. Y ahí se quedó el celular. Al final lo boté. Porque sabía que el pecado ante Dios te avergüenza. Sabes, algo no está correcto. Aunque tú digas, bueno, eso es, me tocó, la señora le puede dar otro. No, es pecado, robaste. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos ocultan. Por eso dice que, porque los que hacen lo malo aborrecen la luz. La luz es la claridad. No penses en la oscuridad donde nadie me ve, nadie sabe que me robé mi celular, entonces es solo mío. Pero Dios te ve. Eso es lo más importante. Amén. Si vamos de Efesios 4, 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Quién ha puesto eso en práctica? Airaos, pero no pequéis. Nosotros no, airaos y siguen peleando. Airaos y confrontan. Airaos y tú tienes derecho y tú tienes la obligación de decir que tú estás mal y yo estoy bien. El famoso orgullo. En el matrimonio, Dios me permitió ya 13 años. Mi adorada esposa que no está conmigo. El conflicto del primer año fue el terrible. Siempre he comentado esto. ¿Por qué? Porque para todos sería el primer año lo más bonito, que la alegría, el conocimiento, que saltar, brincar para aquí, no para no. Yo tenía mi orgullo, ella tenía su orgullo. Ninguno doblaba la mano. Decía, no, es que tú hiciste eso. No, yo no hice, tú hiciste. Y nos pasábamos hasta las 3 de la mañana tratando de solucionar algo que para usted diría, eso se dice sí o no, y se acabó. Para nosotros era una montaña, un conflicto de, tipo entre Irak y Estados Unidos, así medio como el conflicto bien difícil. Yo decía, pero, y cada día era el mismo tema.
El mismo tema y la misma situación. Y no dormíamos. Ella tenía que trabajar, yo tenía que trabajar y buscaba la forma de que yo no voy a dar mi brazo a torcer y ella no se va a dar dolor. Entonces, el que tiene derecho soy yo y ella también. Y así era todo un año. Hasta que al final entendimos que el caminar con Dios lleva a veces sometimiento. Cuando uno de los dos empezó a decir, tal vez tiene razón, es tu razón y no la mía, se bajaron los ánimos. Y viceversa, entendimos que ahora tú tienes razón, yo tengo razón. Ese es bajar el ánimo. Ahora, ¿por qué dice Dios que no se ponga el sol sobre tu enojo? Quiere decir que a veces damos cabida a Satanás para que siga luchando en nuestra mente y hacemos de él la gloria. Y quitamos a Dios de nuestro lado. Si ustedes ven al final del día cuando están caminando, los que han tenido conflictos, llegan a pensar y dicen, fue tan simple eso de decir sí o no. ¿Y por qué tuve que tener tanta situación? Porque el enemigo viene para matar y destruir, para separar. Porque esa es la base principal. Mientras tú estés fuera de tu pareja, fuera de tu esposa, para mí es garantía porque sus hijos no van a ser benditos. Sus hijos van a estar aquí, acá, por aquí, por acá, y eso van a ser un relajo. Entonces, para mí es tranquilidad, por eso busca dividir. Por eso cada vez en tu mente, el conflicto en tu mente es más difícil que hablar, porque tu mente sigue trabajando. Ahora mismo ustedes están aquí, pero tal vez su mente está por otro lado, es la verdad. Pero ese es el conflicto que Dios necesita que hagan ustedes, para que entiendan cuál es la luz. Amén. Si podemos ir a Juan 4:18. La primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice que el verdadero amor, ¿cuál fue? El que Cristo murió por nosotros. El que no ama no se ha perfeccionado en el amor. A veces entendemos que el amor es ver a la persona, a tu pareja, y decirle, wow, esa es la persona, esa es la que Dios me puso, y una felicidad, una alegría en sus ojos. ¿No? Y hay un conflicto y se acabó el amor. ¿Qué pasa en las parejas, en los matrimonios? Dice, yo con él sentía que mariposas, habichuelas, arroz con gandules, lo que sea, y era feliz. Pero pasó un conflicto, ya no es eso, ya me separo. Entonces algo está claro, uno no se ha perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir? Que no conoce todavía el amor. Uno conoce el sentimiento, la ilusión, pero no el amor. Porque el verdadero amor, ¿qué es? Sacrificio. ¿Quién de nosotros da la vida por entrega por una pareja? O por su esposo. Uno dice, bueno, hasta donde pueda yo hago, y hasta donde se me dé la mano lo alcanzo, pero si ya no puedo, bueno, ya quedé encargada solo. Porque para nosotros es fácil hablar. Como seres humanos, como hombres, para nosotros declarar la palabra de Dios es fácil. Yo te quiero, yo te amo, yo te sigo, yo voy contigo hasta el fin del mundo. ¿Qué pasó el fin del mundo? Fue 3 años del fin del mundo. Se fue. Entonces, miren la situación. Yo por eso digo, todo lo que para mí Dios me ha mostrado en el caminar es entender que la palabra de Dios es compromiso. Y no solo que ese compromiso está solo en Dios, sino en mí ante Dios. Y cuando yo me perfecciono en el amor, cuando entiendo que el verdadero amor que Dios dio por su vida por mí, entiendo qué grande es ese amor que yo no lo voy a poder pagar. Y la única forma es declarando fidelidad a Dios y entendiendo que cada día voy a comprender el verdadero amor. Y ese amor, ¿dónde voy a implicar? En la pareja y en mi familia. Entonces ahí es donde va el crecimiento del verdadero amor. Por eso es que no nos perfeccionamos. Hay que seguirle luchando, perfeccionando en el amor. Amén. Si vemos Mira, muy importante esto, y esto empieza lo más importante acá. No es lo más importante anterior, pero veamos esto. ¿Qué causó esto? ¿Qué causó el pecado? Porque la culpa es mía y no fue la de Adán. Yo no metí la pata en estar comiendo la manzana. ¿Por qué me echan la culpa a mí de lo que él hizo? Porque acuérdate que cuando empieza el pecado en sí, el pecado está en nosotros. Tú dices, no, yo soy santo, yo vivo y voy a la iglesia y diezmo y ofrendo. No, tú eres pecador. Porque tal vez con tu boca no ves, pero en tus acciones, en tu mente estás haciendo día y medio tu vida.
Y es la verdad. Pero mira esto. ¿Por qué pasa esto? Entendamos algo primero. ¿Por qué Saúl fue escogido como rey de Israel? Veamos. En 1 Samuel 8, del 6 al 8 dice, pero no agradó a Samuel, hablando del profeta Samuel, esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Está hablando el pueblo de Israel a Samuel, antes que viniera Saúl. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo, Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no sea rey sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, y así hacen contigo. ¿Qué pasó aquí? Aquí se te está dando una claridad. El pueblo quería un rey porque en ese tiempo había jueces, no había reyes. El pueblo decidió y quería un rey. ¿Por qué? Porque ellos no es que querían un rey para que les gobierne, sino querían un rey para que hagan lo que quieran. Porque Dios dice aquí, no están pidiendo un rey para gobernar, están pidiendo un rey porque quieren salir de mí. Quieren que yo ya no esté con ellos. ¿Qué pasa con el ser humano ahora en el pecado? El pecado es así. Si ven, la mayoría de gente no quiere conocer a Dios. No quiere obligarse, no tiene compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque vive en pecado. Y a veces nosotros somos nuestro propio Dios. Porque mientras a mí no me digan lo que yo tengo que hacer con mi vida, ya perfecto. Es lo que decía el pueblo de Israel. Mientras yo necesito que alguien me diga, Dios me diga lo que tengo que hacer con mi vida, yo quiero hacer a mi manera. Quiero ser mi Dios. Me levanto cuando quiera, hago lo que quiera, visto lo que quiera, hablo con cualquiera, tengo mujeres cuando quiera, salgo cuando quiera, lo que no me tengan que decir nada. Eso es lo que quería Israel. Por eso decidió poner a Saúl como rey. Amén. Por eso mismo vemos la maldad en el mundo. En Deuteronomio 30, 19, la palabra de Dios dice, a los cielos y a la tierra llamé por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Estamos hablando. Jesús dice, antes de tomar la decisión, como el famoso libre albedrío, la decisión que cada uno puede tomar, dice, Dios le dice, a los cielos y a la tierra llamé por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué quiere decir? Dios dice, ok, ustedes quieren un rey, pero los voy a poner por testigo, les voy a mostrar la vida y la muerte. Ustedes toman la decisión. No está nadie obligado a decidir a buscar a Dios, pero Dios les pone lo que va a hacer. Dice, delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, para que vivas tú y tu descendencia. Aquí Dios dice, aquí tienes la decisión, tienes la libre voluntad de decidir seguir a Cristo o no. Pero te muestra lo que va a pasar contigo. En el transcurso de mi papá, como yo les comentaba, mi papá se hundió en el alcoholismo. Terminó muriendo por el alcohol. Le dio cirrosis. Mi padre podía tomar la decisión de salirse del alcohol. Porque tú puedes decidir. Nadie te pone una pistola y dice, ve y toma. No, tú decides tomar. Pero mi papá decidió al revés. Pero por eso Dios dice, te dio la decisión. Tú podrías haber dicho, aquí corto, termino y continúo mi vida acá. Pero no, uno decidió. Él que quiso continuar así, terminó así, muriendo. Pero con eso conllevó el sufrimiento de los hijos, en el cual me incluyo, porque era yo el pequeño. A mi papá me llevaba a mí del brazo para ir a comprar alcohol a la vecina. En ese tiempo, en el barrio mío, les daban una copa de alcohol por todo. Digo en dólares, no, pero lo que antes era, bueno, era $1. Era una copa así, de alcohol, lo que sea. Y me llevaba a mí de la mano de 6 años, yo iba a comprar en la tienda con él. El ver eso transformó mi vida. Yo no hice, no, pues esa es mi vida, yo tomo y ya vuelvo. No, anda a tus hijos hasta donde vas. Tal vez uno de mis hermanos sigue no en el alcohol diario, pero de vez en cuando toma sus fiestas. Pero decidí cortar eso. Decidí que en mi casa no va a haber nada de eso. A veces no les gusta mucho a las personas que están alrededor porque dicen, no, pues que si no hay esto, pues no hay alegría.
Digo, güey, o sea, entendí algo simple. El alcohol, ¿qué nos hace a nosotros? El que toma, porque yo creo que aquí, no creo que todos dejaron el alcohol. ¿Qué nos da? Libertad. No sé si han visto. Uno que no toma alcohol está sentado esperando así hasta que se acabe la fiesta. Pero el que toma se pone en la silla, se pone en la mesa, se pone de cabeza y está bailando. ¿Y qué le pasó si estaba sentado? ¿Qué pasó? El alcohol te inhibe. Te pone lo que tú no quieres mostrar. No sé qué te hace un clic en tu cerebro y estás saltando por todo el mundo, baila con todo el mundo, pero se te acabó el alcohol. ¿Qué puedes? Vuelves a la silla. Estás sentado esperando. Entonces ves algo. Ok, el alcohol no eres tú. El alcohol te da inhibidad para que tú decidir lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué pasa si te quitas del alcohol y le pones solo tú? ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Hace unos meses me invitaron a una fiesta. Angie no pudo ir conmigo porque tenía que recoger a mi hija. Mi hija era novia del muchacho de la casa, entonces fui a recoger a mi hija. Hoy, y eran ecuatorianos también. Y yo me siento a esperarle porque están en fiesta, en Rupert. Y me dice, Giovanni, una cervecita, un shumir, es algo chiquito, solo para que calientes, para que no te vayas frío, porque está frío, ¿no? Digo, no, gracias. Pero le quedaba la curiosidad. Venía la otra persona, pero Giovanni, sírvase una cervecita, ¿no? Igual ya está cerca. No es que, no, entiendan algo, no es quiero decirle que cada uno de ustedes no tome, porque es ya decisión personal. Yo estoy hablando en mi persona, ¿por qué decidí salir de esto, del alcohol? Yo decía, no. Y las dos señoras se ponen y se sientan al lado mío y me dicen, Giovanni, cuénteme algo, porque somos ecuatorianos. Dice, cuénteme algo aquí entre ecuatorianos. Todos son borrachos. Hay un ecuatoriano que diga, ese es sano. Entonces, ¿qué te pasó? Digo, mira, yo sirvo a Dios. Y no es porque Dios me dijo, no tomes. Yo decidí cambiar mi vida. Yo decidí servirlo a Dios. Y no solo con mis palabras, con mis acciones. Y no me interesa, ¿no? Dice, pero Giovanni, si tú ves la fiesta está medio aburrida. Están sentados, viéndose la cara al uno al otro. Entonces yo les doy y mira, el otro se pone a hablar y se pone a conversar. Digo, tú ves a mí, yo me río, converso, hablo de lo que sea, me río y tú me ves, dices, sí, yo veo la diferencia. Digo, pero entonces, ¿por qué necesito el alcohol para convertirme en lo que no soy? Entonces, si yo entiendo eso, claro, ¿para qué tomo? Un muchacho me dice ahora, recién ayer estaba arreglando los frenos del carro. Me dice, Giovanni, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Digo, bien, bien, cambiando los frenos del carro. Y me dice, digo, ¿y tú qué andas haciendo? Dice, no, estaba en fiesta con unos amigos y me pegó una borrachera y bla, 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 bla. Oh, digo, qué bueno, pero yo no soy nunca para ponerle, digo, bueno, cada Dios dará en cada uno la obra, ¿no? Y me dice, pero ya dejé eso de irme a estar tomando con mis amigos. Tenía 18 años, tiene 20 años, creo, muchacho. Dejé de estar eso con mis amigos. Okay. Digo, mira lo que estás haciendo de bueno. Por lo menos al dueño de la licorería le estás quitando la próxima casa que se va a comprar. No estás alimentando otra licorería. Porque tú dices, no, es que yo compro la cerveza. No, pero le estás dando a la persona de la licorería que no está mal el negocio. No estoy hablando del business, ¿no? Cada uno hace su business lo que quiera. A lo que voy es que si algo te está dañando y lo que te está dañando, estás aplicando para que esa persona compre algo que te dañe a otra persona, ok, wait, alerta, o sea, vete a un restaurante. Yo digo, cuando yo fui en los caminos, ya dejé eso. Voy a un restaurante, me como un plato así de comida, me la gozo, me lo disfruto con mi familia, si no solo, pero como y sé que por lo menos me agradó. Porque al siguiente día no me dio dolor de cabeza, no me dio sequedad, ¿dónde está el agua? Se cortaron el agua, no hay filtro, no hay nada, no hay nada. Entonces, entender claro que Dios te da el discernimiento, esa es la palabra, discernimiento de lo que es correcto y no, es cuando tú caminas de Dios. No es porque el pastor te dice, no lo hagas. A mí nunca fue el pastor, me dice, Giovanni, ¿qué estás haciendo esta semana? No, tengo fiesta, ya no tomes, no fumes, no hagas eso. No, el pastor nunca me dijo nada. Porque Dios, el pastor sabía que en Dios yo iba a hacer mi cambio, no en él. Amén. Si vemos algo también, a veces cuando dejamos que el enemigo entre en nuestra cabeza, porque lo dejamos, no es que él entra, lo dejamos que entre. Vemos lo que pasó con Jesús. Si ustedes ven, yo siempre analicé este asunto. Si Jesús estaba en su pueblo, donde hubo milagros, hubo resurrección, sanación de ciegos, de la gente que estaba con muletas, con todo, hubo, y el pueblo pequeño, no era un
fuego inmenso tampoco para que haya corrido la cometa. Sabían que Dios hace ese milagro, Jesús hizo el milagro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué les mandó? Y entre todos dijeron, crucifícalo. O sea, en esa parte nunca entendí esto. ¿Por qué pasó esto? Porque si tú ves un milagro y sabes que es hijo de Dios, sabes que un muerto se levantó, tú en lo que vas a hacer primero, yo voy a votar por él. Pero no, todos dijeron, crucifícalo. ¿Por qué? Porque dejaron que todos los que estén ahí, los sacerdotes de esa época, empezaron a correr el rumor, crucifica a Jesús. Jesús está parte de Roma. Jesús es llamar el Mesías y un hijo de Dios, que eso es para ellos como pueblo de Dios, no es. Hazlo. Y empezó a correr la voz, ¿y qué pasó? Uno dejó abrir el oído a lo que no tiene que oír. Y uno dice, sí, tiene razón. Entonces deja que el enemigo entre en tu cabeza. ¿Qué pasa cuando el enemigo entra en tu cabeza? Empieza a maquilar. Y salió crucificado Jesús. Sí, fue hecho lo que Dios dijo que iba a pasar. Pero vemos de nuestra vida. Cuando hay un conflicto dentro de nuestra casa, ¿qué dejamos que el enemigo entre ahí? Y haga nido en nuestra cabeza. Corre. Y terminamos destruyendo una casa. Terminamos destruyendo una relación. Porque dejamos que Él entrara y no entrara a la luz de Dios. Amén. Si vamos a Mateo 5 del 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si vemos a Dios así, el verdadero amor, donde dice el perfeccionamiento del amor de Dios, ¿qué es? Que es que entender que no ve que, Señor, tráeme todas mis ofrendas del dinero para mi casa y que dice que haya abundancia en mi hogar. Pero también veo y entiende, Dios dice, si hay conflicto, no vengas con ese conflicto a dejar la ofrenda. No vengas con esa carga a decir, Señor, te voy a diezmar, porque eso es hipocresía. Porque uno va donde el Señor, Señor, gracias por la provisión, por la bendición, pero el hermano de al lado me hizo, Señor, eso es pecado. Por eso Dios dice, ve y pide disculpas. Pero vamos a ver esto. Yo pido disculpas al que me ofendió, pero no, wait. Él dice, si tu hermano tiene algo en contra de ti, pues espérate, encima que yo no tengo conflicto con él, él tiene conmigo, yo tengo que ir a pedir perdón. O sea, el hermano no le caigo porque mi pelo es diferente al de él. Pero aún así yo tengo que ir a disculpa, hermano, que yo no tenga tu pelo. Wait, el que tienes conflicto eres tú, tienes que venir a declararte a mí perdón, pero no, Dios dice al revés. Ve y pide perdón. Porque cuando tú pides perdón, te sometes a Dios. Y ahí vienes con paz y tranquilidad y das tu ofrenda. Si en paz en Dios, dice el Señor, descanso en ti. Y dejas tu ofrenda. Entonces, ese es glorificado. Eso es honrando a Dios. No en medio de la pelea y el conflicto vas y entregas. Amén. Si vemos en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Si vemos ahora aquí en esta actualidad, la mayoría vive de apariencias, de lo que me vean o como me vean. Yo digo a veces cuando uno ve, ¿dónde estás? ¿Estás en Estados Unidos? ¡Wow! ¿Cuánto dinero debe estar? Ahorita tienes que tener tu bolsillo tranquilo, tanto dinero. A mí, antes no, pero ahora mi familia conoce, pero antes mis amistades eran, ¿dónde estás? ¿Estás en Estados Unidos? ¡Wow! ¿Cuándo me vas a mandar mi teléfono? Mándame un iPhone. Oh Dios, sí, los iPhone tengo aquí, creo que unos 12 tengo aquí, no tengo que hacer con los 12, ¿no? Aquí para lucharlo sudas, pero la gente no piensa eso. Uno piensa que estás en Estados Unidos y estás aquí como que relajado, trabajas 3 horas al día y ganas por la semana completa y te vas. No. Pero aquí vive de apariencia. Si vemos que la mayoría de gente se endeuda ¿en qué? En tarjetas de crédito. Porque quiere vivir de apariencias. Porque si mi hermano tiene unos nuevos zapatos, esos zapatos que tiene mi hermano de color azul, yo voy a correr negro. ¿Cuánto le costó? $300. No tengo dinero para la tarjeta. Aquí te dan tarjeta hasta por sonreír. No sé si han visto, cuando uno no tiene crédito no te dan ni una tarjeta. Pero cuando apuestas tu nombre en el credit, donde está el credit score, ahí te mandan toda clase. 0% de descuento, compras por dinero, de rewards y todo lo que sea. Te mandan y uno, ¿qué es? Bueno, yo para tener mis 3 tarjetas, yo uno saca las tarjetas y salen todas esas tarjetas de ahí.
todas endeudadas, porque vivo de apariencias. Y ahora para pagar esas tarjetas, ya no te da el sueldo. Entonces, por eso Dios dice que al que ama el dinero no se saciará. Porque uno dice, ahora tengo que trabajar domingos y hasta noche, hasta más para tratar de pagar la tarjeta. Porque ¿quién se metió en la deuda? Dios no, ustedes. Y eso nos alejó de Dios. Entonces, ¿qué hace también el enemigo? También te mete en eso. Pero ve esos zapatos que tiene tu hermano. ¿Cómo vas a andar con esos zapatos? Ve y consíguelos. O si hermano tiene el carro del año, tú tienes un carro que ya está en las últimas, ve y consigue un carro. Te van a dar crédito para un carro, pues no lo coges. Y dices, nah, te voy a comprar un carro nuevo. Entonces ahí empieza el problema. Y eso es lo que el enemigo dice, ve, endeúdate. Porque cuando tú te endeudas, tú vas a alejarte de Dios, porque para pagar esa deuda, no es que el banco te va a decir, Señor, ayúdame que se pierda ese dinero. Y uno dice, ya se perdió el dinero del banco. No, ahora ve y paga. Y se lavó las manos, Satanás, porque ahí tienes que lucharlo para pagar ese dinero. Entonces ahí te aleja de los caminos de Dios. Entonces miren todo el conflicto que tiene el alejarse de los caminos de Dios. Vemos en Mateo 27, 20. Perdón, en Mateo 6, 33. Vemos lo que es cuando el pueblo de Israel quería vivir sin Dios, vivir como un rey. Dice, vamos a Mateo 6:33, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y la palabra es clara de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia. Cuando tú vienes acá, sometes, busca la palabra, te sometes a Dios, lo demás vendrá. Ahora, wait, no es que va a venir lo que tú quieras, va a venir lo que tú necesitas, que es muy diferente. Porque uno va en los caminos, Dios dice, Señor, yo ofrendé, yo diezmé, yo di lo que tengo que dar, ahora espero que me llegue a sí mismo como tipo de inversión. Te di 20, me vas a dar 40, y te di 40, me vas a dar 80, y así vamos a ir subiendo. No, el Señor dice, no, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y si ustedes o nosotros vemos, en nuestra casa nunca ha faltado el pan. Siempre ha habido. A veces dice uno, una sopa con arroz, pero está. O mañana una bandeja paisa, pues está. O si no, si tengo arroz y habichuelas y solo un huevo frito con arroz, está. Pero Dios no te desampara. Entonces eso es bajar el primero reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Vamos a Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos la causa principal. Dios dice que se refiere solo a dos cosas. Puedes no saberte toda la ley, pero hay dos cosas simples que Dios quiere. Que si tú amas primeramente a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, está hecho todo. O sea, Dios dice, no te compliques con no matarás, no hurtarás, no robarás. Primero ama a Dios y ama a tu prójimo y todo está arreglado. Y no dice, ahora si mato, no, cuando tú amas a Dios ya no vas a matar. Cuando tú amas a Dios no vas a pecar. Cuando tú amas a Dios no vas a mentir. Entonces mira cómo conlleva. Todo lo que es no matarás, no mentirás, no hurtarás, no darás nada. Todo se conlleva a dos simples mandamientos. Ama a Dios primeramente. Porque cuando lo amaste a Él, ya tienes todo. Y después a tu prójimo, como a ti mismo. Vemos que a veces que el caminar con Dios no es fácil. Pero a veces necesitamos la libertad que no queremos. Alguien decía, pero ¿por qué si hay un Dios, por qué hay tanto sufrimiento? Si hay un Dios, ¿por qué hay niños que mueren? ¿Por qué hay guerras si hay un Dios? Porque qué fácil para Dios sería, mañana saca un veredicto, saca un milagro y dice, ¿qué? Se eliminaron todas las armas del mundo. Desaparecieron. Dios fue. Justo un niño iba a ser matado por un loco. Dios detuvo la bala. ¡Cling! Y no lo mató y el niño sobrevivió. ¡Wow! Ese es Dios. Pero a veces ponemos a Dios para que haga lo que nosotros queremos que haga, pero no lo que nosotros queremos hacer. Hace unos días, mi cuñado tiene un perro, un pitbull. No chiquito porque es grande, tremendo animal, pero un pitbull. No hace bulla, no hace nada, es tranquilo. No tenía una verja, no tenía una verja, algo que le cerrara, y el perro se escapó.
Le digo, pero tienes que ponerle, él dice, voy a ver si le consigo y le pongo algo al perro para que no se escape. El famoso collar. No sé si ustedes saben qué collar es. Le pones al perrito en el cuello y cada vez que se va, le da un shock. Entonces el perrito tiene miedo y ya no vuelve a hacer el chiste, ya no se sale. Ahora inventemos algo. ¿Qué pasa si Dios nos daría a nosotros un collarito de esto? Cada uno con su collar. Uno dice, vas a ver a la mujer que no es tu esposa. Uy, no, tiene razón, no veo, veo para otro lado. Vas a robar al vecino de al lado, vas a coger eso que no es tuyo. Bueno, regresa. ¿Qué es eso? Eso no es libertad. Porque tú no tienes libertad para hacer nada. Porque cada cosa que tú hagas, si no está bien ante Dios, ¿qué? Entonces tú no vas a vivir feliz porque alguien te va a estar sometiendo todo el tiempo. Por eso es que ahora, si haría Dios de eso, de nosotros no hay libertad y Dios quiere que lo amemos en libertad. Por eso dice, yo te di la vida y la muerte. Tú que escoges lo que tienes que coger. Cuando entendemos que si Dios nos da la libertad es para saber vivirla en Dios. Porque si Dios quisiera un robot, hubiera dicho, bueno, creo 5 robots que me dicen en el día y la mañana, ámeme, hubiera amado todo el tiempo. Y una persona decía, ¿por qué no nos hizo así? Porque Dios en su infinita misericordia quería que nosotros lo amemos de verdad, en espíritu y en verdad. La palabra de Dios dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Yo siempre me pongo en toda tu mente. Dios no dice solo ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, no, con toda tu mente. O sea, conócelo, entiéndelo, discierne su palabra, entiende lo que quiere en ti. Porque si Dios quisiera algo que no quisiera de ustedes, que diga, solo ámame con alma y corazón, dice, bueno, por sentimientos uno va a decir, ay, el Señor es lindo, el Señor es precioso. No, Dios dice, vamos a ser claro, quiero que me ames, pero entiéndeme por qué me amas. No me amas porque quieres, no porque, Señor, yo te amo, no, ¿por qué me amas? Busca mi palabra, discierne mi palabra, entiende mi palabra y ahí vas a entender por qué me amas. Entonces, al entender así, hacemos un cambio en nuestras vidas. Entonces, ahí empezamos la libertad. De decir, yo voy a la iglesia, yo voy a servir a Dios porque Dios me ama, yo voy acá. Yo decía a veces, cada día si vemos, los tiempos son más difíciles, las circunstancias son cada día más difíciles, la vida en sí es más difícil, conflicto por todo lado, problemas. Pero si nosotros que conocemos la voz de Dios no nos acercamos, ¿quién lo va a hacer? Dice que nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal no da el sabor, ¿para qué sirve la sal? Tenemos poca oportunidad para seguir en los caminos de Dios. Si ustedes ven, yo siempre he dicho esto, este es el mundo. Poca gente que sigue a Dios, pero los demás están fuera de Dios. ¿Pero por qué? Porque quieren vivir a su manera. Entonces a nosotros fuimos llamados a Dios. Fuimos a ser la sal de la tierra. No lo demos por desecho eso. No lo demos por como uno muere y que Jesús murió, pero bueno, tengo que hacer yo otras cosas. Entendamos que el verdadero sacrificio es lo que Dios hizo por nosotros. Entendemos que tenemos la facultad de hacer el cambio. Una persona decía, pero ¿qué tiene que ver que si mañana no hago algo malo, va a infundir en mí? No, lo que tú haces, nada malo en una persona o no cometes un pecado, eso va a influir porque eso va a influir en la persona que está alrededor tuyo. ¿Quién va a ser? Amigo, familia, primo, vecino, hermano, lo que sea, hijo. Él va a influir, dice, esto mi hijo no hizo, o esto mi papá, mi vecino no hizo. Yo voy a hacer esto y esto va a correr. ¿Y por qué no hizo? Porque sigue a Dios. Y eso no, entonces vas cambiando el ambiente. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? ¿Por qué tuvo 40 años en el desierto? ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. José había llevado al pueblo de Israel para que no muriera cuando no había comida, no había alimento. José con el favor de Dios le llevó hasta Israel y salvó al pueblo. ¿Pero qué pasó? El pueblo se olvidó. ¿Y por qué se olvidó? Porque nosotros no tomamos la actitud de buscar de Dios. Y dejamos que los demás que vinieran busquen. Yo tengo que hacer mi vida. Pero cuando entendemos que nosotros tenemos el propósito en nuestras manos de hacer un cambio en nuestra generación y en los que vendrán, ese es entender la palabra de Dios. Amén. Vámonos de pie.